Todos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos nueva vez en otra edición de Panorama 360. En el día de hoy estaremos hablando de gasto público y endeudamiento, dos temas importantes para la República Dominicana, para la economía, para la estabilidad a largo plazo de la República Dominicana. Antes de empezar, quisiera pedirte que si no te has suscrito al canal, que lo hagas y que compartas esta transmisión con tus amigos y familiares, la cual estaremos realizando periódicamente con temas importantes del acontecer de República Dominicana y el mundo. Recuerda, suscríbete y dale like a esta transmisión. Hay, como había dicho, un tema que para quienes conocemos un poquito de economía nos preocupa, no ahora, sino de hace mucho tiempo, y es el tema del endeudamiento. A partir del año 2000, 2004, nosotros, es más, creo que antes, ya para el año 1996, se empezó a desarrollar en República Dominicana un esquema económico totalmente diferente al que habíamos vivido desde la fundación de la República hasta el año 96, que fue cuando terminó el gobierno de Joaquín Balaguer e iniciamos una nueva etapa en materia política, en materia social, con la llegada del PLD y Leonel Fernández a el gobierno. A partir de ahí, hemos visto cómo se ha establecido en República Dominicana un modelo económico que ha estado dirigido por un gobernador del Banco Central, que lo es Valdés Albizu, que del año 1996 a la fecha, que prácticamente ha sido quien ha manejado la política económica de la República Dominicana desde el Banco Central. Hay dos excepciones en estos 24 años. Solamente en el gobierno de Hipólito Mejía es el único presidente que no ha designado a Valdés Albizu en el Banco Central. En el gobierno de Hipólito Mejía, los dos primeros años estuvo José Luis Malcún y posteriormente estuvo el señor Prat. A partir de ahí vimos que con el retorno de Leonel Fernández, Valdés Albizu volvió a ser gobernador del Banco Central y posteriormente Danilo Medina en sus dos periodos lo ratificó como gobernador. Y lo mismo sucedió con el presidente Abinader. ¿Qué ha ido sucediendo con este modelo económico que a muchas personas no nos agrada? Porque entendemos que es un modelo económico que mueve cifras, que muestra un crecimiento que no ha sido capaz de generar desarrollo en la República Dominicana, porque ha sido un crecimiento basado en endeudamiento. Pensábamos nosotros que a la llegada del presidente Luis Abinader íbamos a tener un cambio de modelo, un presidente que se preocupara más por garantizar la estabilidad a largo plazo, porque lo que hemos visto con este modelo económico establecido por Valdés Albizu es que sí tiene la capacidad de generar movimiento económico, y con este movimiento económico generar cifras positivas. Quienes le damos seguimiento a la economía social, entonces nos preguntamos cómo es que el país que ha quintuplicado su Producto Interno Bruto, que es el país que más crece del mundo, que es el país que más crece de la región, es uno de los países donde hay muchos temas que contradicen este crecimiento, como es el tema de los salarios, como es el tema del desarrollo social, como es el tema de la seguridad social, como es el desarrollo humano. Hemos visto que ese crecimiento no se ha traducido a ninguno de estos temas porque exclusivamente se basa en endeudamiento. Tenemos este esquema que sí ha generado muchos o grandes fortunas a gente vinculadas al poder, que son los que al final se quedan
con esta bonanza que genera el endeudamiento. Grandes construcciones, tenemos en República Dominicana el barómetro que mide la gestión de un presidente, si es bueno o es malo, es el tema de las construcciones. Y por eso hemos visto que todos los presidentes se empeñan en endeudar el país para construir obras que muchas veces terminan siendo elefantes blancos. Es un tema complicado que tiene aristas políticas, porque cambiar este modelo que hemos tenido por 24 años le significa a cualquier presidente mostrar un desaceleramiento de la economía, un crecimiento menor, tal vez no poder hacer todas las obras que han hecho los otros presidentes, pero la responsabilidad es garantizar a largo plazo la estabilidad de la sociedad dominicana. Porque mucha gente habla de, o se apalancan en el término de que los países tienen capacidad infinita de endeudarse. Pudiéramos decir que sí. Ahora, ¿es responsable utilizar este término? Creo que no. ¿Por qué? Porque al final las malas acciones que terminan haciendo las autoridades, que termina haciendo el Estado, lo termina pagando la población, con inflación, con revueltas sociales, con disminución de la calidad de vida, con más impuestos y con todo esto, porque no es que el Estado sea o un país sea infinitamente o tenga capacidad para endeudarse. Lo que hay es una población que es la que al final o la que finalmente carga con aquellas acciones. Necesitamos nosotros en la República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica presidentes que estén más comprometidos con el futuro, que es la responsabilidad de un verdadero líder, garantizarle bienestar a la generación presente, pero también a la futura. Hemos estado nosotros comprometiendo el futuro de las siguientes generaciones. República Dominicana tiene comprometido más del 68% de su Producto Interno Bruto para pagar deudas. Y esto es el equivalente a estar sentado a un tanque de dinamita. Nosotros hace unos 4 o 5 meses estuvimos en una actividad junto al presidente y le expresamos esta inquietud que nosotros tenemos. Y nos había dicho él, bueno, que fue el año pasado, que para este año se iba a iniciar un proceso de desmonte de la deuda, porque ¿quién más para saber de esto que el presidente, que es economista y sabe que un 30, a mucho decir un 40% es lo que como persona, como empresa, como Estado se debería comprometer para que se pueda tener holgura y poder seguir manejando estos endeudamientos? Seguir endeudando este país es sinónimo de que vamos a tener menos dinero para educación, menos dinero para deporte, menos dinero para salud, menos dinero para la seguridad, que es lo que ha ido pasando. Hemos estado nosotros viviendo en una selva de cemento, porque los presidentes han seguido el patrón de Joaquín Balaguer. Un buen presidente es el que hace obras, es el que hace infraestructura, y se ha creado toda esta megalomanía de los presidentes que reciben la presión muchas veces de los partidos de oposición. Muestren las obras, qué ha hecho, dónde está, que muestre lo que ha hecho. Yo he hecho más que él, yo hice esto, yo hice lo otro, pero eso no nos está llevando por el camino correcto, porque cada vez que nosotros nos vemos en la necesidad de emitir deuda, de hacer préstamos, estamos generando a largo plazo una catástrofe para República Dominicana. Y quienes a veces les reclamamos a las personas que dicen que los países tienen endeudamiento infinito, le decimos, entonces, ¿qué pasó con Puerto Rico? ¿Qué pasó con España? ¿Qué pasó con Grecia? ¿Qué ha pasado con Argentina? Que jamás, un país que tenía una economía sumamente fuerte, cayó en un momento
y han pasado años y no ha podido recuperarse. El mismo caso de Puerto Rico, que ha estado a cada momento solicitando la intervención de los Estados Unidos porque tocó fondo con este tema del endeudamiento y del mal gasto que se hacía de el dinero del erario. Mucha gente entiende, sí, endeudamiento per se no es malo. El endeudamiento, así si decimos semánticamente, literalmente endeudamiento, no es malo. ¿Qué es el problema el cual tiene el endeudamiento? Lo que es el retorno de las inversiones que muchas veces se hacen. Hemos visto cómo el gobierno pasado hizo un montón de hospitales que hoy están cuestionados por temas de corrupción. Y yo le pregunto, ¿sirvió esto para mejorar las condiciones de salud del pueblo dominicano? La respuesta es no. Nosotros somos el país donde más personas mueren por accidentes de tránsito. Todas estas inversiones que se han hecho en infraestructura de carreteras y todas estas cosas, ¿ha mejorado la seguridad vial en República Dominicana? ¿Ha mejorado la vialidad en las ciudades? No, para nada. Y es lo que nos ha ido sucediendo. Nos endeudamos, hacemos obra o hacemos un gasto innecesario de muchas cosas y terminamos sin tener ese retorno que nosotros deberíamos, porque digo, no tengo una carretera, no tengo un monumento, que es lo que finalmente se convierte en las obras públicas, no tengo esto, pero puedo decir que puedo exhibir que hoy los hospitales, o que hoy la educación, o que hoy el deporte, o que hoy la cultura, o que hoy la seguridad tienen un asunto diferente, porque es lo que nos ha ido pasando. Más obras, más préstamos, más inversión, pero menos calidad de vida de las personas. Hemos visto todos estos disparates que se ha inventado el gobierno con relación a la seguridad ciudadana, que todos los meses se inventa algo nuevo, que si la calcomanía para el casco, que si el desarme de la población, que si no se puede montar en un motor. Hay un libro que yo siempre hago referencia y que recomiendo a los amigos que les gusta la economía, que les gusta la sociología, y es El costo de la desigualdad, que resume exactamente lo que yo estoy diciendo. El costo de la, el costo de la desigualdad dice exactamente lo que estamos diciendo. Tú generas situaciones para mover cifras y al final eso lo que te va construyendo es pobreza, es desigualdad, y esto te detona en otras cosas como son violencia, como son delincuencia, Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Detener cuanto antes el endeudamiento innecesario que hemos estado teniendo. Creo que debe ser esto parte de un pacto entre las fuerzas sociales y políticas de la República Dominicana, donde todos nos concentremos a decir, bueno, es una medicina un poco amarga lo que se plantea cuando tú dices, bueno, detengo el endeudamiento. Esto es sinónimo de que vamos a tener menos construcción de obras, porque en la medida de que no tengamos la disponibilidad del financiamiento, entonces habrá menos capacidad para hacer obras. Pero de ahí debe surgir el pacto entre el gobierno, oposición, empresarios y todo esto, con el compromiso de decirle, es mejor que paremos esto a tiempo y lo empecemos a desmontar, que yo estar cortando cintas y que mañana tenga yo que licuar esta deuda y que tengamos un proceso excesivamente inflacionario que detone en asuntos sociales. Además, decía cuando iniciaba esta transmisión del tema del gasto, que es lo que fundamentalmente resulta. Vemos a República Dominicana con una gran deuda, pero al mismo tiempo, ese dinero que se toma, ¿cómo se gasta? El dinero que ingresa al erario dominicano, el 80%, 85% va a gasto corriente y no a gasto de capital o a gasto de inversión. Y esto genera lo que nosotros estamos diciendo.
mucho endeudamiento y una mala calidad del gasto nos genera todo este tema social. Si queremos seguir cortando cintas, si queremos seguir mostrando que yo sí construí, que yo construí más, que a mí me rinde más, que a mí me rinde menos, y no le ponemos atención a la sociedad, vamos a seguir viendo las cosas que estamos viendo en este país. No puedes salir a la calle, tú no puedes andar con un celular en la calle, te meten a tu casa, hacen esto, hacen aquello. Un país sumamente violento y un país sumamente inseguro, fruto de que el dinero que debería ir a la gente está yendo a los bolsillos de un grupito de personas, porque al final, cuando se hacen las obras, son las mismas empresas constructoras las que se quedan con las obras. Pero esas mismas empresas constructoras son dueñas de las fábricas de acero, son las dueñas de la ferretería, son las dueñas de la fabricación del hormigón, son dueños de la varilla, del tornillo y de todo. ¿Y esto qué hace? Que no sea la concentración de la riqueza que da al traste de ampliar la brecha social que existe en República Dominicana. Nosotros necesitamos empezar a ensayar un nuevo modelo económico que genere más bienestar. No puede ser que el país que más crece, que el país con la economía más grande de la región, que el país con la mayor estabilidad, entonces al mismo tiempo los organismos internacionales te dicen que es el país con la peor educación del mundo, que es el peor país para ser niño, que es el peor país para ser adolescente, para ser envejeciente, porque la inversión que se hace en República Dominicana mayormente va a parar al gasto corriente. Tenemos muchísimos esquemas de políticas sociales que para mí no son más que dádivas sociales, porque esto no ha generado y muchas veces se muestra como logro que ya encontramos 1 millón y tenemos 2 millones, 3 millones inscritos y que le estamos dando esto y que estamos dando aquello. Eso, en vez de mostrar que hemos avanzado, lo que nos está diciendo que estamos retrocediendo. Porque si hoy yo tenía 1 millón de pobres al cual yo tenía que subsidiar y mañana tengo 2 millones, eso quiere decir que lo que yo he estado haciendo o lo que el Estado ha estado haciendo para combatir la pobreza no ha funcionado, porque el barómetro debería ser que hoy tenía 1 millón de indigentes y mañana tengo 700, 500, 300.000, porque esas personas yo logré que a través de esa política pública pudiera salir de la pobreza, pero eso no es lo que resulta. Ojalá y en algún momento pudiéramos nosotros ver que se dé ese pacto, se dé el pacto entre gobierno y oposición y, por qué no, de los sectores económicos y sociales de la República Dominicana, que pudieran acordar de decir, vamos a buscarle una solución al nivel de endeudamiento, porque mucha gente a veces te hacen comparación porque dicen lo que escuchan, pero tú estás hablando que República Dominicana tiene el 70% de su Producto Interno Bruto comprometido, pero Estados Unidos tiene el 120% comprometido. ¿Qué sucede ahí? Pues está simple. Estados Unidos tiene reservas que superan esa cantidad en oro. Estados Unidos tiene reservas en petróleos que superan todo eso, que es la diferencia que nosotros tenemos. A nosotros se nos presenta un problema y no tenemos reservas, o las reservas son muy mínimas para, si nos tocara hacerle frente a cualquier situación de desajuste económico, no tenemos con qué responder. Estados Unidos tiene muchísimos mecanismos porque tiene reservas en diamantes, en petróleos, en oro, en todo, que nosotros no tenemos. Y con todo y eso hemos visto que en Estados Unidos hay un tope
de la deuda, el tope de la deuda que debe llegar, porque debe haber un esquema de ir pagando e ir bajando. Y sí hay control. Por eso hemos visto en Estados Unidos que ustedes han escuchado el tema de cerrar el gobierno. El gobierno pudiera cerrar, que es otra cosa que sucede en los Estados Unidos, y es el peso y el contrapeso que se da entre el gobierno, el presidente, y lo que es el Senado de los Estados Unidos, que en cualquier momento le dicen, aquí no, ya no hay más, no te puedo prestar más, no te apruebo esto, que no sucede en República Dominicana, porque al final, históricamente, los presidentes han trabajado para tener congresos que respondan a ellos, y que cuando se manda un préstamo o cuando se manda cualquier cosa, muchas veces ni siquiera se estudia ni se lee mucho lo que éste contiene, porque lo mandó el jefe y eso hay que aprobarlo. Que en un país donde exista un verdadero check balance, un contrapeso, no sucede. Nosotros tenemos, como diríamos, una formalidad en el Congreso de la República que se ha establecido, un tema con los voceros. Tú tienes que cuatro, cinco voceros de los principales partidos, los partidos que tienen bloque, que se juntan, se ponen de acuerdo, y posteriormente no se da ese debate ni esa profundidad que debería darse en el Parlamento, que es donde se debe ir a hablar, a discutir. No sucede porque ya los voceros en una reunión previa se pusieron de acuerdo y le dijeron, no hay discusión sobre tal tema. Ya nosotros nos pusimos de acuerdo, se va a presentar y voten. Punto. Eso se está dando y se ha dado siempre en la República Dominicana. Hay países en Centroamérica que los proyectos no se pueden leer en lecturas consecutivas como se da en República Dominicana, sino que debe haber un espacio para que el diputado, para que el senador pueda consultar a sus asesores, consultar a sus representados y ver qué piensan ellos con relación a esto. En República Dominicana, en los ayuntamientos y en el Congreso de la República, se pueden meter un proyecto en 2 lecturas consecutivas y se acabó, sin darle la oportunidad a nadie a que pueda expresar una opinión, porque ya mi vocero, que a lo mejor mi vocero es de otra región y es de otra cosa, y lo que se está aprobando impacta o afecta a mi provincia, a mi circunscripción, a mi demarcación, y no me dan la oportunidad de yo poder expresarme, porque ya el vocero pactó como partido o como bloque lo que se iba a decir o lo que se iba a hacer, que es lo que ha ido generando este tema. Se plantean préstamos y se tiene la mayoría para pasarlo sin ningún contratiempo. Lo tuvo Leonel Fernández, lo tuvo Danilo Medina, lo tuvo Hipólito Mejía y lo tiene ahora el presidente Luis Abinader. Vuelvo y repito, aquí hay un tema más político que de conciencia, que es lo que ha ido sucediendo. Todos los presidentes quieren dejar una marca de obras, dejar una placa, y han estado olvidándose de lo que puede suceder cuando ellos a lo mejor ni siquiera estén aquí. Señores, oigan de lo que estamos hablando: de cada 100 pesos que ingresa al erario, 70 son para pagar deuda. Está quedando muy poca cosa para el desarrollo de la gente. De eso vemos la gran inversión que se hace en publicidad y en promoción para poder sustentar todas estas cosas, y para que digan que yo sí soy bueno y que yo soy el mejor presidente y que Miki es el que resuelve. No es posible continuar con este tema. Hay que buscarle una salida y detener el irresponsable gasto, el irresponsable gasto, porque también no solamente que se toman muchos préstamos, sino que se malgasta. Y nosotros esperamos que en algún momento aparezca alguien con la conciencia suficiente de decir, vamos a cuidar esto,
Mejor no cortar una cinta, llevarle a una comunidad algo que no necesite y garantizarle deporte, alimentación, salud, educación a la gente. El que ha salido de aquí se puede encontrar, tú te sorprende. Por ejemplo, el metro de Santo Domingo, un metro que está mejor, en mejor condiciones que el metro de Nueva York, el metro de Madrid y muchísimas cosas. Tú vas a cualquier estado de los Estados Unidos y hay calles sin asfaltar. Y nosotros, cuando retornamos aquí o cuando viene cualquier otra persona del exterior, se queda sorprendido porque muchas veces ve la infraestructura que nosotros tenemos. Tú sales a la calle y te vas a encontrar un montón de vehículos de uso promedio y también vehículos de alta gama, porque ¿qué ha ido pasando también en la República Dominicana? Que no es exclusivo de los ayuntamientos. Nosotros como sociedad somos el país que menos ahorro nacional tiene, porque nos hemos concentrado en el modelo del endeudamiento de la tarjeta, de que debo el apartamento, de que debo el carro, de que debo la universidad, porque todo es a través del financiamiento. Por eso vemos que cada cierre de año fiscal, la banca en República Dominicana dice que se ganó 12.000 millones, que se ganó 7.000 millones, dependiendo del tamaño del banco, porque el esquema de endeudamiento personal, familiar que nosotros estamos viviendo es tan crítico como el que está llevando el Estado. Y por eso vemos que el ahorro nacional es tan pequeño en este país. El ahorro nacional que nosotros tenemos está simplemente en las AFP, que es el dinero de los trabajadores. Pero eso no sirve para muchas cosas porque prácticamente ese dinero que es el aporte de los trabajadores, está colocado en documentos del Banco Central o están colocados en deuda pública que se le ha prestado al Estado Dominicano, dinero al cual los pequeños empresarios, los emprendedores no tienen acceso. Al final, lo que queremos es resaltar de ojalá y nosotros pudiéramos tener un poco de conciencia de llamar la atención de los políticos, de que nos podamos poner de acuerdo y detener el endeudamiento. Es verdad que nosotros necesitamos un metro, que necesitamos teleférico, que necesitamos aviones, que necesitamos ir a la luna, que necesitamos ir a un satélite, pero antes debemos nosotros resolver el tema de la seguridad, debemos resolver el tema de la educación. En esta semana salió otra medición con jóvenes del bachillerato, que han terminado el bachillerato, y es un asunto que da pena y que da vergüenza. Esas son las cosas que debemos resolver primero para después entonces poder invertir. Es una vergüenza que nosotros tengamos cosas extremadamente lujosas que no la tienen otros países y cuando nos miden en materia de desarrollo humano, nosotros nos quemamos porque esa mentalidad del faraonismo, de dejar esto y que yo tengo que dejar esto porque yo tengo que hacer esto, nos está metiendo en un gran problema social. Debería un país revisarse. Encuestas que se han hecho, el 70% de los jóvenes dicen que si se pudieran ir del país, se van. Vivimos en un país donde la gente se casa, se va en Yola, se va por Panamá, porque no hay esa esperanza, no hay esa confianza a que alguien pueda desarrollarse y tener desarrollo. No tener dinero, porque al final eso es una tontería. Tener la capacidad de usted como ciudadano de un país, sentirse seguro de que mis hijos, de que yo vamos a tener educación de calidad, de que usted va a tener seguridad al salir a las calles, que usted cuando le llegue la hora de retirarse tendrá una pensión digna. ¿Es eso posible? Sí, solamente hay que trabajar. Y eso cuando se trabaja en la confianza de la gente, que es lo que hay que devolverle al dominicano.
está en todos los demás indicadores, porque tú tienes expectativas como ciudadanos que no están siendo llenas porque el dinero no está yendo donde debe ir. Que hicieron un metro, yo nunca me he montado en el metro de Santo Domingo. Que van a hacer un metro aquí, tal vez ni siquiera me monte. Que van a hacer un teleférico, tal vez ni siquiera me monte. Que van a hacer una carretera de Lamba, a lo mejor no me monte. Me gustaría tener eso después que nosotros hayamos resuelto el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la seguridad de República Dominicana. Que es un tema que ocurre en muchos países que tienen economía y que tienen estructuras como las nuestras, el tema de la inflación, el tema de los precios, un país productor de muchísimas cosas y que hoy los precios están por las nubes. Es lo que nosotros estamos pidiendo en este comentario, de que nosotros podamos enfocarnos en la gente. ¿Quién más que el partido gobernante, por lo menos en los discursos, utilizan el nombre de Peña Gómez? ¿Quién más que el partido de gobierno para reenfocarse en estos 2 años y cambiar ese modelo generador de cifras que mata a la gente, que excluye a la gente, que empobrece a la gente? Y es a lo que nosotros apelamos, que podamos cambiar el rumbo que hemos llevado en materia social y económica en este país, para que podamos a largo plazo generar desarrollo, porque es que nadie ha visto este crecimiento que siempre, que la crítica no la hacemos ahora, sino que la hemos hecho siempre, de este crecimiento, de esta estabilidad, que cuando usted sale, dice, pero ¿y por qué tenemos el país con los más bajos salarios? El segundo país con los peores salarios de la región. El peor país con la educación, con la salud, con la seguridad. Temas como esto. Entonces, cuando usted tiene estabilidad, cuando usted tiene desarrollo, esos indicadores, que son indicadores de bienestar, entonces los otros como la violencia, la delincuencia deberían caer. Si usted me dice que hay todas esas cosas, esto no debería estar en aumento, porque entonces entramos en contradicción. Si la economía crece, si hay estabilidad, si hay bienestar, estos indicadores de violencia, de delincuencia, de deserción escolar, de embarazo, o sea, todas esas cosas deberían caer, porque usted me está diciendo que al subir, aumentar su economía, entonces las personas están en mejores condiciones, tienen mejores condiciones de vida y estas cosas tienen que ir bajando. Y es todo lo contrario. Eso es el ABC de la política social. El ABC. Como es que sí, el país que más creció, entonces es el país que tiene temas tan duros con el tema de la violencia y la delincuencia. Es lo que no entendemos, no hemos entendido nunca, desde siempre que hemos estado haciendo estas críticas a este modelo económico que logra mover la economía. No estamos diciendo que no. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno toma 600 millones de dólares para hacer una carretera, las carreteras se hacen hay que utilizar, qué sé yo, asfalto, R5, hay que usar mano de obra, hay que comprar cemento y hay que comprar cosas. Y eso va a la economía. Pero resulta que esto se quedan 2, 3 grandes constructoras que por lo regular son empresas extranjeras que terminan llevándose ese dinero. Entonces, es a lo que nos referimos con el comentario del tema del endeudamiento. Ojalá y este sea un tema de debate, ya que el próximo año y que es un año preelectoral, el tema endeudamiento, nosotros podamos colocarlo en el debate nacional, como en un momento estábamos y vivíamos nosotros de espalda al tema de la corrupción, la sociedad, los sectores populares, porque se dio una presión de abajo hacia arriba y tocó a la sociedad dominicana incluir el tema de impunidad y corrupción, y por eso hoy vemos muchas personas importantes
en juicio y en temas de corrupción. Lo mismo pasó con el 4% para la educación. La sociedad obligó a que el tema fuera un elemento de debate en este país. Y entonces yo creo importante que el tema endeudamiento debe ser colocado en este momento en principalía, en el debate de los políticos, en que los políticos puedan explicar en el próximo cuatrenio cómo vamos a desmontar el alto nivel de endeudamiento, mejorar por demás la calidad del gasto que estamos teniendo en República Dominicana, el cual el 85% se va en gasto corriente. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Yo agradecido de que ustedes dediquen unos minutos para escuchar las cosas que decimos, que pudiéramos estar no en lo correcto, pero sí por lo menos decimos lo que entendemos, a veces para arrojar luz con algún tema. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión tratando el tema del endeudamiento. Antes de irnos, recordar que si no te has suscrito al canal, lo hagas, le des me gusta y lo comparta en tus redes sociales. Feliz resto de la tarde, muchísimas gracias, nos vemos en otra edición de Panorama 360. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos.